Entonces, pues vamos a ir iniciando con las actividades del día de hoy. Ya saben cómo es la dinámica, los llamo, analizamos la pregunta y pues miramos si se necesita una explicación o si no, continuamos, ¿listo? Yo creo que empecemos con la pregunta 149 y pues empecemos a resolver entonces esta parte, ¿listo? Johan, léeme por favor la pregunta 149. Bueno, ya les he recomendado en varias ocasiones, chicos, para clases virtuales lo único que se les pide es un micrófono. ¿Listo? Dime, Andrés. Profe, buenos días. Hasta ahora logré ingresar. Qué pena. Listo, Andrés, no te preocupes. Hasta ahora estamos iniciando, entonces los estoy llamando uno por uno para que me ayuden con la lectura y pues ir llamando a lista también. ¿Ok? Entonces, Tania, Pues si quiere ayúdame. inicio, profe. Bueno, Andrés, empieza tú, por favor. Estamos en la pregunta 149. 141. 49. 49, ya inmediatamente, profe. Muchas gracias. 149. La acción humana sobre el medio ambiente suele ocasionar la explotación y degradación excesiva de ciertos ecosistemas. En ocasiones se ha intentado reparar o detener dichos daños suprimiendo la intervención humana. Sin embargo, el cese de dichas actividades ha tenido el efecto contrario al deseado, ocasionando problemas aún mayores a los ya existentes. Para que las soluciones no resulten más perjudiciales que los males ya ocasionados, A, no se deberían plantear correctivos en aquellas zonas ya afectadas por el hombre. B, se deberían conocer los factores influyentes en cada ecosistema para poder prever los posibles daños. C, no debería permitir la preservación de especies ajenas a dichos ecosistemas. Y C, únicamente se deberían preservar aquellas zonas que no han sido afectadas por la acción del hombre. ¿Qué respuesta marcaste ahí? Profe, pues aquí indagando yo creería que la B, que se deberían conocer los factores influyentes en cada ecosistema para poder prever los posibles daños. Excelente, esa es la respuesta correcta, Andrés. En la 149 tenemos la B, porque pues miren que, por ejemplo, la primera nos dice que no se debería generar ningún tipo de correctivo y pues realmente esa nunca es la solución, ¿sí? Hay personas que dicen que nosotros tenemos como unas situaciones en donde presentamos, por ejemplo, daños y entonces como el daño en ocasiones resulta inclusive más costoso solucionarlo, digamos en nuestro país sucede, nosotros tenemos el aire extremadamente contaminado, por ejemplo, o el agua, ¿sí? Miren, piensen ustedes en el agua del río Bogotá. Es un agua completamente contaminada, pero nosotros, pues las administraciones dicen como un momento no podemos hacer nada porque es que resulta más costoso. O inclusive puede ser que después vamos a decir, bueno, se limpia esa agua, pero después, ¿qué hacemos con los desechos que esa agua va a soltar? ¿Sí? Entonces, en la medida de que nos parece difícil, no, eso es mejor que no hagamos nada. Pero la solución nunca es no hacer nada. ¿Sí? La solución es, pues, justamente que tenemos es que mirar como las particularidades, ¿sí? Lo que pasa es que no se puede enviar un proyecto para todo, porque ustedes ya lo hemos hablado aquí en clase, y es que cada situación tiene una necesidad diferente, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mirar las particularidades. Si es, por ejemplo, un humedal, si es, por ejemplo, un lago, si es, por ejemplo, el aire, etcétera, pues tenemos que mirar la particularidad y cómo podemos solucionar ese problema. ¿Listo? Muy bien, Andrés. Listo, ahora sí, Tania. Gracias, profe. Vamos con la 150, Tania. El precio de un predio rural en Colombia se estima a partir de variables endógenas y exógenas. Las endógenas son propiedades inherentes al predio inherentes al predio como tipo de suelos, aguas, pastos y cultivos. Las variables exógenas se definen por A, su articulación a otros predios con similares variables endógenas. B,
La proximidad a vías, ríos, paisajes y presencia o ausencia de conflictos armados. C. La existencia o ausencia de conflicto armado en los municipios colombianos. D. El número y tipo de cultivos que el predio produce para el mercado. ¿Cuál respuesta marcaste? La B. la otra pregunta? La 150. Mira, español ya lo sé todo. Tania, regálame la respuesta que marcaste, por favor. La B. ¿Tú marcaste la proximidad a vías, ríos, paisaje, presencia o ausencia de conflictos armados? Sí, señora. Bueno, pues la respuesta correcta es la A. ¿Listo? En esta pregunta la respuesta correcta es la A. ¿Listo? ¿Por qué? Porque mira que nos dice que esas variables endógenas son justamente las que tienen que ver con las propiedades mismas. Entonces mira que en la B, por ejemplo, dice que si tiene ríos, que si tiene paisaje, ¿cierto? Entonces ríos y paisaje serían también de las mismas endógenas, que son las características propias del territorio, no estaría ahí. Lo que podemos decir es cuál es la articulación que tiene con esos predios similares, ¿cierto? De variables endógenas. Entonces, ¿cuál es esa proximidad que yo tengo con otros territorios? Dime, Andrés. Profe, qué pena. O sea, yo creo que una de las variables también por las cuales una persona adquiere un predio rural es también por el conflicto armado. O sea, yo conozco mucha gente que compra en ciertos sitios porque dicen, no, allá hay mucha guerrilla, no, allá hay mucho paraco. O sea, yo creo que también tiene que ver mucho para la adquisición de tierras en los campos. Claro, Andrés, y ahí te voy a resaltar otra cosita, porque mira que uno cuando toca este tema, uno se imagina por allá el monte, ¿no? Pero miren que en la zona urbana también nos sucede. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando uno va a comprar una casa en Bogotá y de pronto la casa queda, por ejemplo, en la 170 o queda en Chapinero o queda en el sector estrato 6 de Suba, ¿sí? Pues son unos costos elevadísimos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque realmente esas zonas, pues nos han dicho hasta el momento que son zonas extremadamente seguras, son muy cálidas, tienen muchas zonas verdes, ¿cierto? Es decir, cuando digo cálidas me refiero es al tema de que da gusto vivir allí porque tú puedes llegar a las 10, 11, 12 de la noche y no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vas a comprar un predio que te queda, por ejemplo, en el sur, ¿cuál es el temor de la gente? Que es un temor que hoy en día de pronto ya podemos decir que no existe, pero el temor siempre es, uy, no, es que imagínese quién se va a ir a vivir a esa loma, ¿cierto? Empezando el transporte es súper difícil, aparte el tema de la seguridad, ¿sí? Y aparte miren que hay muchos sectores donde de todas Sí, maneras... pasó porque yo hace poco con mi esposa adquirí un lote en Kiva. Eso queda, mejor dicho, a 300 años luz de Bogotá. Ok. Eso es arriba del paraíso. Uf, Esa, bien esa, esa, allá parte, esa parte rural todavía hace parte de Bogotá, de Bogotá. de la localidad de Simón Bolívar. Y lo que tú dices es cierto, allá están vendiendo lotes a 10, a 12, a 15 millones, por lo mismo que tú dices, deficientes servicios públicos, el servicio Inseguros. de transporte es tremendo, inseguro tremendamente. Yo creo que donde uno llegue, mejor dicho, se quitan hasta los calzoncillos. Sí, es cierto lo que tú dices. En las partes, no solo en la parte rural, sino en la parte urbana. O sea, tú compras una casa en Rosales, te va a valer 1.000 millones, pero vas a comprar una parte en Ciudad Bolívar, te va a valer 10. Exactamente. Y entonces lo que pasa es que la gente a veces, cuando tú tienes el dinero, pues tú te das el lujo de elegir, ¿no? Entonces tú puedes decir, no, yo tengo plata, entonces yo aparte de comprar la tierra, estoy comprando seguridad, estoy comprando lujo, estoy comprando estar cerca a las vías principales. Por ejemplo, yo me imagino, no conozco hasta donde tú me dices, pero yo sí conozco el Paraíso. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que uno está en el Paraíso y a uno en el Paraíso le toca coger un bus que lo baja uno hasta, si no estoy mal, es León 13 o hasta Terreros, que es la primera parada del alimentador, del Transmilenio, perdón. Profe, profe, Y no es que ese quiera bus, intervenir en política, pero
En el Paraíso hicieron un proyecto demasiado bueno que fue el Metrocable, que gracias al señor Gustavo Petro se llevó a cabo. Ok. Sí, sí, no, por supuesto. O sea, mira que esas son, es que justamente de eso es de lo que estamos hablando. Un lugar no por ser malo va a ser malo toda la vida. Y no estamos diciendo que ningún lugar en general sea de exclusivas características. Pero lo que nosotros sí tenemos que tener en cuenta es cuáles son las características que hay en este momento. ¿Por qué? Pues porque cuando yo reconozco las debilidades, lo primero que hago es empezar a transformarlas. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que la gente, esto que estamos hablando tú y yo, Andrés, por lo general las personas no lo identifican. Uno dice, no, en el norte las casas son caras, en el sur las casas son baratas, pero la gente no tiene ni idea por qué. Y lo que les estoy comentando, entonces lo que pasa es que uno compra no solamente el terreno, sino que tú compras también, miren que la misma pregunta nos lo dice, yo compro no solamente lo endógeno, que es por ejemplo 8 por 12, ¿cierto? Que es lo que mide la casa. No, yo lo que compro también es las características exógenas, es O decir, qué sea, relación profe, o sea, tiene. uno también compra calidad de vida, podría decirle así. Se puede decir, entonces ahí es donde tú me dices, por ejemplo, que uno al tener menos dinero le toca acomodarse al lugar, comprar donde le alcance, ¿cierto? Claro, tú compras donde te alcanza, pero entonces no solamente dejas de comprar terreno, sino que también estás perdiendo unas características. Entonces, por ejemplo, si tú vives en el norte, tú tienes en el norte los outlets de ropa, tú tienes en el norte Jumbo, Carulla, Éxito, tienes miles de centros comerciales, o sea, todo lo tienes cerca, ¿sí? Obviamente también tiene su precio, pero todo lo tiene cerca, los lugares son seguros, si tú llamas a la policía llega, ¿sí me entiendes? Digamos que hace muchísimos años no se ha presentado una balacera en el norte, ¿sí? Y eso se debe justamente a toda esa calidad que tiene el sector. Pero si, por ejemplo, yo me voy al sur, pues en el sur yo empiezo a ver que esas características se diezman, ¿sí? Mira que tenemos barrios enteros en donde no hay un centro comercial. Tenemos barrios enteros, lo que tú dices, donde tú compraste, no hay acueducto, ¿sí? O, por ejemplo, tenemos sectores en Ciudad Bolívar en donde a la gente les ponen el agua 3 días y se la quitan 3 días. ¿Sí me entiendes? Entonces la calidad de vida empieza a bajar. Yo compro, además de comprar el territorio, yo también compro la calidad de vida que voy a tener en ese terreno. Entonces, ¿qué sucede? Pues que entre más plata tú tengas, mejor vas a poder vivir. Pero si tú tienes muy poquito dinero, pues vas a comprar empezando un apartamento chiquitico, pero aparte en dónde, ¿sí? ¿Qué les digo, chicos? Porque con esto también hay mucha gente que se me vuelve como discriminatoria y no es la idea. No, no estoy diciendo que esos sean aspectos determinantes. Lo que estoy diciendo es que nuestros gobiernos tienen que invertir más en las zonas periféricas y sobre todo en el sur de nuestra ciudad. Tienen que invertir más en seguridad, en servicios públicos, en una cantidad de cosas que ustedes no se imaginan. Miren, ya con esto voy cerrando porque necesitamos avanzar, pero les voy a decir, ustedes se van ahorita para el norte y en el norte ustedes encuentran cualquier cantidad de obras. Hay obras en la 100, en la 170, en la 187, sobre todo lo que es alrededor del Centro Comercial Santa Fe lo están arreglando, subiendo como hacia la séptima, eso lo están arreglando también. Y ¿saben qué es lo que pasa? Que son vías que ya estaban pavimentadas, las rompen y las vuelven a pavimentar porque se tienen que ver súper bonitas. Y yo digo, hay lugares en Soacha que nunca han sido pavimentados. Hasta el sol de hoy no han tenido la primera pavimentada. Entonces yo digo, si allá en el norte la calle ya estaba pavimentada, ¿qué necesidad tengo de romperla y volverla a pavimentar en lugar de coger esos recursos y enviarlos a otro sector que sí necesitan el pavimento, que sí necesitan los servicios, etcétera? Pues ahí es donde entra la política, Andrés, y tú dices, no, no quiero entrar. No, es que toca porque justamente como los políticos viven al norte, pues las avenidas que se arreglan son las del norte, ¿sí? Y yo los invitaría a ustedes, chicos, a que fueran a conocer las quintas que quedan en el norte y que ustedes reconozcan cómo es que vive la gente en esta ciudad y pues en el país en general. Muy parecido, no sé si aquí haya alguien de Medellín, pero si alguien conoce, por ejemplo, el Poblado es un lugar espectacular para vivir, son quintas, es una cosa hermosa.
Pero luego ustedes se pasan a las comunas y resulta que las comunas es una loma donde está una casa sobre otra casa y la gente viviendo ahí apeñuscado, y entonces decimos, sí es un tema político. ¿Listo? ¿Cómo está organizado? Pues que yo hoy tengo que pensar, más allá de si la tierra es fértil o no, lo que Andrés dice, por supuesto. ¿Será que yo voy a estar seguro en este lugar? ¿Será que van a llegar los paramilitares? ¿Será que van a llegar los guerrilleros? ¿Será que me van a sacar? Eso también le toca pensarlo a uno. Y miren que uno no debería, chicos. Eso es algo que uno no debería por qué preocuparse, pero en este país eso pasa. Y ahora pues piensen ustedes que también en el barrio en el que ustedes vivan, pues hombre, que no hayan apartamenteros, que no se me vayan a meter a la casita a sacarme el televisor y la lavadora, que es lo único que tengo, ¿cierto? Tengo que pensar esas cosas. Y esas son las cosas que inciden en la adquisición de un terreno. No solamente si el terreno es bonito o feo, ¿sí? Porque miren, por ejemplo, en el norte hay unas casas terribles, horribles, ¿sí? Pero como el sector pues generalmente es seguro, entonces la gente prefiere vivir en una casa fea del norte que en una casa bonita del sur, ¿sí? Y ahí pues entran muchos conflictos de interés en la política, pues que entre todos tenemos que solucionar. No es que no tengan solución, sino que nuestros políticos tienen que trabajar esas debilidades que tiene el territorio. Pero bueno, vamos con la siguiente porque se nos va el tiempo. 150. Daniel, ayúdame con la 150, por favor. Bueno, Daniel no está en clase. Valentina, ayúdame con la 150, por favor. ¿La 150, profe? ¿Sí? No le voy a dar. ¿No es la 151? Sí, 151, tienes razón. Ah, sí, es que yo sí. 151. Mami. 151. La revolución industrial se debió, entre otras causas, a la invención de la máquina de vapor y la concentración del capital, que permitió adquirir máquinas para producir en masa. Esta revolución produjo cambios en la población, se pasó de la explotación de la tierra a la producción de bienes, el telar familiar a la gran fábrica y de la manufactura a la producción tecnificada. De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que una de las consecuencias de esta revolución respecto a la población fue el traslado del campo a la ciudad y el surgimiento del proletariado urbano, B, crecimiento de la población rural, sobre el nacimiento de una élite propietaria de la tierra, D, desarrollo de un modelo económico para la protección del proletariado. ¿Cuál respuesta marcaste ahí, Valentín? Yo creo que sería la B, crecimiento rural sobre la urbana. Ah, no. ¿Qué? La A. La A, muy bien, la A es la respuesta correcta. ¿Qué es el traslado del campo a la ciudad y el surgimiento del proletariado urbano? Esto lo vamos a tocar un poquito por encima porque ya lo hemos hablado en otras clases, y es el hecho de que las condiciones en el campo inicialmente eran buenas, ¿sí? Jessy, te voy a apagar tu micrófono, ¿listo? Gracias. Inicialmente, hace algún tiempo atrás, las condiciones en el campo eran buenas. Trabajar en el campo era bueno, yo conseguía mi alimento, medianamente mi familia podía vivir bien, y pues estar en el campo era algo que a la gente le gustaba, ¿sí? A la gente, miren que a nuestros abuelos y bisabuelos, inclusive a veces a nuestros papás, el campo, recordar el campo les trae mucha nostalgia porque a ellos realmente el campo les gustaba mucho, ¿sí? ¿Qué sucede, chicos? Que lastimosamente las condiciones en el campo se vuelven paupérrimas. Por ejemplo, hablemos del caso de Colombia. Gracias al tema del conflicto armado, muchas personas tienen que emigrar de la parte rural a las ciudades, ¿sí? Pero no solamente eso, miren que cuando estamos hablando de la revolución industrial,
estamos diciendo que efectivamente esto sucede principalmente en Europa y es que los campesinos empiezan a pasar a un segundo plano porque lo que más se necesitan son personas que aprendan a usar las máquinas de las fábricas, ¿sí? Entonces, en el campo pues no hay tanto trabajo y entonces la gente lo que hace es ir a las ciudades y en las ciudades pues sí hay trabajo para trabajar en las fábricas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que aparece una nueva clase social que nosotros pues vamos a llamar el proletariado, ¿listo? Que son pues estas personas que son trabajadores. Cuando vimos este tema yo les dejé a ustedes claros, chicos, que por ejemplo en Colombia se dice ser un país capitalista, ¿sí? Pero que sea capitalista no quiere decir que todos nosotros seamos capitalistas. Lo que estamos diciendo es que en Colombia se le llama capitalista a la persona que tiene la plata, a la persona que es dueña de la empresa, dueña de los medios de producción, o sea, de las máquinas, de todo, ¿sí? Ellos son los capitalistas. Y las personas que trabajamos para ellos, los zapateros, los costureros, los panaderos, los profesores, todo el mundo que trabaja por un sueldo, si su merced recibe un sueldo a final de mes, pues usted se llama trabajador, ¿listo? Proletario, no capitalista. Porque para que usted sea considerado capitalista, usted tiene que ser el dueño de su negocio, de su empresa, y pues no, si usted tiene una tiendita de barrio, tampoco es que usted sea capitalista, ¿sí? Porque cuando hablamos de capitalismo, justamente estamos hablando de el que posee el capital. Los demás sencillamente somos proletarios, trabajadores de ese sistema capitalista. Listo, Andrés, cuenta. Profe, una cosita, ¿a usted no le parece que a instancias de la época y de la situación actual que vivimos, la revolución industrial como tal, que ya pasó creo que hace 200 años, no, tampoco 200, como 140 años, estamos retrasados en cuanto a eso? ¿Por qué? Porque países como Inglaterra, que fue pues el precursor de la revolución industrial, de ahí le siguieron pues Inglaterra, Francia, Alemania, pues toda la parte de los países europeos. ¿Usted no cree que en eso hemos fallado? En que no hemos podido surgir como sociedad, o sea, en el caso de que un país como Inglaterra, los países europeos ya lograron dejar eso atrás, de que son industrializados totalmente, pero con una capacidad eh, eh, de agricultura tremenda. O sea, yo veo en esa parte de que a nosotros nos falta todavía aprender demasiado de eso. Sí, Andrés, estoy 100% de acuerdo contigo y pues me gustaría agregar ahí que en parte el tema de que nosotros no hayamos podido avanzar se debe a dos cosas. Sí, el primero pues es justamente porque Colombia es el país más corrupto del mundo y en la medida de que nosotros tenemos corrupción no podemos avanzar, ¿sí? Pero miren que la gente cree que la corrupción es solamente robar plata y no, ¿sí? Cuando nosotros decimos que Colombia es un país corrupto, nos estamos refiriendo a que en este país están las personas más deshonestas del mundo, ¿sí? El colombiano por naturaleza, lo que nos dicen es que el colombiano es muy mentiroso, siempre quiere sacar provecho de todo, siempre está buscando entre menos haga, poder sacar más provecho, poder sacar provecho de los demás, ¿cierto? Yo no hago la tarea, pero cuando yo llego busco a quién copiármela. Desde ahí empieza ese proceso de corrupción que llega a un punto en el que pues yo pienso que ser infiel no tiene nada de malo, ¿cierto? Miren que son cosas personales, pero nos afectan en sociedad. ¿Por qué? Porque si yo soy infiel, yo siento que no pasa nada. Luego digo mentiras, tampoco pasa nada. Luego voy a una tienda y me dieron mal las vueltas y yo no dije nada y porque son 2.000, 3.000 pesos, pienso que no está mal. Pero después viene un corrupto, me roba 3.000 millones de pesos y entonces yo con qué cara le voy a exigir a esa persona honestidad cuando yo en mi vida no la aplico, ¿sí? Ese es uno de los principales problemas que tenemos los colombianos. Y redondeémoslo Profe, un poco. Espérame, ya termino con esto, Andrés. gracias. Redondeémoslo también con el tema de que el colombiano es una persona muy prejuiciosa. Si nosotros somos personas que estamos en el siglo XXI
y seguimos siendo extremadamente religiosos, porque no tiene nada de malo que su merced sea creyente, claro que no. Pero la gente quiere pretender en el siglo XXI seguir rigiendo la sociedad con la Biblia. Que con una oración va a sacar esta. Exactamente. O queremos decirle a los demás cómo tienen que vivir su vida porque es que yo creo y entonces usted tiene que ser como yo, ¿sí? Pero no solamente tiene que ver con la religión. Nosotros seguimos enfrascados aquí en nuestra mente con problemas del siglo pasado. Aquí seguimos diciendo, oiga, ¿y será que los gays sí son buenos? ¿Y será que el aborto sí es bueno? ¿Y será que las drogas sí son buenas? O sea, problemas. No los minimizo, Andrés, pero mira que tú tienes razón cuando tú dices, hay otros países que esas disputas y esas peleas ya las dejaron de lado, ya las solucionaron. Por ejemplo, esa pelea que hay entre hombres y mujeres, ¿sí? Eso de que si somos iguales, que si no somos iguales, eso ya pasó, eso ya lo superamos, ya dijimos que sí, que todos somos iguales y continuamos, ¿sí? Pero otros países ya lo hicieron. La cuestión es que... Dime, Andrés. O como ese famoso dicho en el cual nunca voy a concordar siempre de que la famosa malicia indígena, eso no existe, lo que nosotros somos es tramposos, Tramposos. ¿Qué es lo que pasa? Exactamente. Las clases altas compran jueces, las clases bajas compran filas. La clase alta compra juez para que no lo joda. La clase baja compra una fila para poder para poder sacar una cita en el médico, para poder sacar su subsidio del CISBEN. O sea, exacto, como pero sociedad estamos fallando lenguaje común es que, ¿cómo hago la trampa? ¿Cómo hago la trampa? Siempre estamos pensando, ¿cómo soy tramposo? Eso no existe. Exacto, ¿sí ven? Dice la Entonces, profe, hacer la trampa. exactamente. Y eso es lo que nos tiene entonces a nosotros en el problema que estamos en este momento. Sí, estamos atrasados evidentemente, Andrés. Estamos atrasados yo creo que 2 o 3 siglos con respecto a otros países que ya salieron de la trampa, que ya salieron de la deshonestidad, de la discriminación. Es que es increíble que aquí yo salgo y veo a un pobre criticando a un afro, ¿sí? O veo, por ejemplo, a una persona en condición de discapacidad criticando a una mujer. ¿Sí me entiendes? O sea, todos estamos mal, todos estamos en un país difícil y todos estamos mirando a ver a quién fregamos, ¿cierto? Nos falta madurez intelectual para poder sacar este país adelante. Pero mira que aparte la gente ni siquiera lo sabe, pero a la gente ni siquiera le interesa. Si la gente está contenta, ay, dejemos eso así, que eso igual todo el mundo es tramposo, esto ya no tiene solución. Y nos contentamos pues diciendo que somos supuestamente el país más feliz del mundo. Pues claro, haciendo trampa cada rato, pues cómo no vamos a estar felices todo el tiempo. Dime, profe, haciendo énfasis, yo creo que uno de los países en los cuales yo tengo gran admiración es en Alemania. Alemania se pasó después de 2 guerras mundiales. Una porque pues le hicieron caso, creo que fue cuando la muerte del emperador Francisco Fernando, que pues ellos se metieron en una guerra que pues la verdad buscaron porque sí. La Segunda Guerra Mundial pues por seguir una política de centronacionalismo en el cual Hitler los llevó a eso. Pero aún así Alemania, después de esa fracturada, después de haber sido diluida y que se la repartieron entre los rusos y los americanos, aún así ahorita es la potencia más grande de Europa. Ese es un país el cual ha aprendido de sus errores. Y creo que aquí en América Latina, no solo Colombia, América Latina ha fallado mucho en eso. Todos los países latinos somos muy quedados en eso, profe. No, y si te digo una cosa, Andrés, Alemania puede haber cometido los errores que sea lo que sea, pero si hay algo que uno le puede rescatar a los alemanes, es que lo primero y lo que ellos más aman, ellos primero que Dios, primero que a su mamá, primero que a sus hijos, ellos aman su país. Y eso es algo tan importante. Miren, aquí la gente todo el tiempo vive botando basura a la calle, se roban las sillas de los parques, se roban las canecas de la basura. O sea, esto aquí es un desorden terrible. Pero bueno, chicos, se nos acabó la clase, se nos fue el tiempo. Quedémonos en la 150, todavía tenemos varias clasecitas por venir.
Entonces, Ay, pues nada, chicos. qué pena, profe, quitarle Dime. tanto tiempo, de verdad, pero es que es una No, delicia hablar tranquilo, Andrés, de esos temas. esa es la idea, esa es la idea, que aprovechen la clase. Igual pues ya saben que igual nos queda todavía tiempo, no pasa nada, ¿listo? Pero entonces, chicos, pues terminen, ya saben que ustedes en casa tienen el módulo terminado y pues continuamos entonces la próxima clase, ¿listo? Gracias por asistir, chicos.